como muy agredida, yo te diría groseramente agredida. Y para eso cuenta con gente acá, ¿viste? Porque no hay países imperialistas, sino países que se dejan imperializar. Y nosotros nos permitimos el lujo de aceptar de buen grado, o por lo menos con total indiferencia, de que negocios de cuño bien argentino pongan sus promociones en vidriera todas en inglés, como si este fuera un país ocupado. Creo que esto es una falta de respeto a la identidad que decidimos aceptar a partir de la conquista, ya que la conquista es española, decidimos que la lengua sea española, bueno, entonces seamos una cosa o la otra. Si queremos que vengan los ingleses, bueno, digámosle que vengan y cambiemos la identidad. Pero yo a fin de año veía en los cosas el Feliz Navidad en inglés, el Feliz Cumpleaños en inglés, el Forzales, ¿viste? Para no nombrarlo en inglés, ¿viste? Pero todo así como que esto le da prestigio a las cosas, y lo que es en español es de baja estofa, ¿viste? Así como de que no tiene valor o no tiene importancia, o nos pertenece y ya no vale tanto. Yo tengo 1000 anécdotas de esta para contarte, pero a mí me preocupa el futuro, porque ahora todavía podemos pelear los que estamos vivos. Ahora cuando nos muramos nosotros que estamos peleándole a esta cosa, los chicos van a quedar totalmente desorientados, porque lo que no se aprenda en la escuela no se va a trascender en la adolescencia y mucho más allá en la adultez. A vos te queda memoria de una etapa en la que se terminaron las guitarras en la Argentina porque todo muchacho cantaba alguna cosa criolla. Y la culpa no la tienen los jóvenes, sino los que no les estamos enseñando lo que somos. Ellos no quieren porque no conocen, ¿entendés? Y entonces un ministro de gobierno me preguntó a mí, ¿qué podemos hacer por nuestra provincia? Hablando del Chaco. Digo, yo hay 2 cosas que te puedo ayudar que me interesa, que es por un lado el tema indígena, que ya hay una ley y necesita aplicación. Y la otra el tema de las escuelas. De que en los recreos, ojo lo que digo, en los recreos le pongamos a los chicos música del país, por regiones, para que la escuchen mientras jueguen, que es lo más grato del niño cuando está en la escuela. Entonces ya en el Chaco ya tiene aplicación. Y ahora estamos con la Fundación del Radio Nacional por tener una entrevista con el propio ministro de Educación para ver de instrumentar esto en todo el país. Entonces, no nos quedamos en las declamaciones y en las buenas intenciones. En el programa Mano a Mano con el País en Radio Nacional, yo estoy enviando a las escuelas de frontera y a las escuelas rurales una bandera con sol y un cassette con todas las canciones patrias acompañadas en piano y con las letras aparte. ¿Por qué? Porque cuando vos le mandás un disco, un cassette con un coro, los chicos se hacen los tontos y dejan que cante el coro. Entonces acá tienen que cantar o cantar y tienen que aprender. Y vos viste que lo que nosotros aprendimos en la escuela y lo que nos emocionó en la escuela era haber aprendido con nuestras maestras y con nuestros padres, porque eso es lo que se perdió de vista. Las fiestas patrias son feriados para ir a pescar. Entonces ya no está más el padre con la madre, con los abuelos en la fiesta de la escuela, porque la fiesta patria pasó a ser un feriado para ir a pescar. Entonces lo que nosotros queremos recuperar es que el chico tenga mística de nación a partir de que recuerde la niñez al lado de la mano de sus padres, celebrando juntos el cumpleaños de la patria. Esto que parece una tontera tiene mucho que ver en la formación de la filosofía de vida y de la creencia en un país que le costó mucha sangre a nuestros próceres hacerlo, y no puede ser que nosotros tomemos con tanta liviandad el decreto por el cual se detiene un día para homenajearlo. Lo corremos. Quiero decirle que cada vez que en una conferencia, en una charla o en una conversación particular me preguntan algo sobre identidad nacional o sobre el ser nacional, yo casi me pongo a temblar. Porque son 2 expresiones totalmente indefinibles. Las comprendemos, intuimos qué quiere decir cada una de estas cosas, pero realmente si me piden una definición, confieso que soy incapaz de formularla. Uno más o menos tiene una idea muy vaga de lo que es ser argentino. Uno puede distinguir a un argentino en el exterior, sobre todo si está en un aeropuerto y ve a alguien cargado de paquetes y gritando mucho. Seguro que es porteño.
Generalmente uno dice argentino y generaliza demasiado. No es lo mismo un habitante de Buenos Aires que un habitante de Santiago del Estero o de Comodoro Rivadavia. Esto por empezar. En segundo lugar, si hay una personalidad, un perfil nacional, este se ha ido modificando con el tiempo, desde luego. Al principio, ¿quiénes eran los habitantes del país? Eran indios, después los conquistadores, después los criollos, que fueron un poco la mezcla de ellos. ¿Qué características, qué idiosincrasia tenían? Es muy difícil saberlo, porque también es muy distinto el habitante de Buenos Aires en el siglo XVIII que el habitante de La Rioja en la misma época. Otro mundo, otro entorno, otra circunstancia, otra sociedad. Yo diría que la personalidad argentina o la identidad argentina debería basarse en algunas creencias fundamentales aceptadas y defendidas por todos. En primer lugar, el respeto por la ley, que incluye el respeto por la Constitución y por todo lo que deriva de ella, ¿no es cierto? En segundo lugar, la adhesión al sistema democrático, no porque sea el mejor sistema o el menos peor de los sistemas políticos, como suele decirse, sino porque es el que sintoniza mejor con el tono general de la sociedad argentina, que es igualitaria, que es no discriminativa, que es pluralista, que es tolerante en general. Y entonces la democracia como expresión política de esta sociedad, bueno, enchufa perfectamente en eso. Hay otras sociedades que son democráticas, pero que tienen regímenes más bien autoritarios, y hay sociedades que son sociedades de castas, muy poco igualitarias, y sin embargo tienen sistemas democráticos. En nuestro caso tenemos una sociedad altamente democrática y en consecuencia tenemos que defender, mejorar y hacer más perfecto el sistema democrático que felizmente nos rige. Estas dos creencias son fundamentales, me parece, para establecer un país que tenga una cierta identidad. Pero también es importante señalar que hay otras creencias que deberían ser adoptadas por el país, que en parte lo son, tal vez no en la medida deseable, que es resguardar esta tradición de tolerancia, de amplitud de miras, de amplitud de criterios, de receptividad de todo el exterior que nos parezca positivo, que, bueno, en nuestro país existe por lo menos desde mediados del siglo pasado y que se ha venido acrecentando en general. Ahora, que la identidad incluye aspectos negativos, sí, la viveza criolla, por ejemplo, una viveza que viene de la transgresión de la ley cuando no nos conviene aplicar la ley y que podemos remontar sus antecedentes hasta la época colonial, cuando llegaba una cédula real que de algún modo perjudicaba los intereses de las clases dominantes o de los mismos gobernantes, y entonces se acataba pero no se cumplía, es decir, se honraba a la autoridad de donde emanaba esto, pero se consideraba que su aplicación podía ser perjudicial y en algunos casos lo era, ¿no? Y se dejaba sin efecto. Entonces esta transgresión a la ley, que sobre todo se dio en Buenos Aires, porque Buenos Aires vivió del contrabando prácticamente los 2 primeros siglos de su vida, de su existencia, ha quedado muy marcada o ha marcado mucho el espíritu de los argentinos. Después viene la gran inmigración, pero son inmigraciones que en parte vienen de lugares muy pobres de Italia y de España, mayoritariamente, en donde los campesinos que llegaban no estaban acostumbrados a participar en instituciones, sino que tenían un contacto directo con los terratenientes, con los patrones, con los que fueran. Entonces, tampoco se acostumbraron a ver en las instituciones, en la justicia, por ejemplo, bueno, elementos con los cuales podían contar para mejorar su vida o para evitar las injusticias, para reparar los abusos de que eran víctimas. Y esto también tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos, que no confía mucho en las instituciones y por eso a veces se enamora de líderes. Líderes que desde luego encarnan valores que son importantes para la comunidad en un momento dado, pero que al mismo tiempo suelen caer en tipos de gobierno muy personalistas o muy autoritarios. Es decir, confiamos más en los hombres que en las instituciones. Mire, este es un tema que fue tratado bastante a fondo entre nosotros por Martínez Estrada, por Borges, por Eduardo Mallea y por otros pensadores, y de los que yo recuerdo en el exterior, básicamente por Vicente Blasco Ibáñez y Ortega y Gasset, y otros más también. A mí me parece que nosotros podemos definirnos como una población europea, esencialmente europea, trasplantada, tal vez el único lugar del mundo donde Europa pudo transferir su gente y su cultura sin rechazo.
De ahí que en nuestro país nadie reivindique otra cultura que no sea la europea. Naturalmente que esto tampoco significa que estemos a la altura de las pautas de conducta y de las pautas culturales, valga la redundancia, de los países de Europa a los cuales nosotros aspiramos a parecernos. Eso, el estar mirando para afuera siempre no nos quita identidad, es decir, no nos decimos somos un pueblo que nos identificamos con otra cosa, no nos identificamos, no tenemos raíces propias, más allá de que no las tenemos. Mire, yo creo que si nosotros indagamos en la cultura argentina, en sus manifestaciones de cultura, ya sea la literatura, la pintura, la música, vamos a ver cosas verdaderamente tipificables como de ningún otro lugar más que del Río de la Plata y del interior. Ahí me parece que la identidad que usted se refiere aflora, tal vez con menos facilidad que en otros pueblos más definidos, pero ciertamente algo distintivo, algo especial y algo que tiene bastante mérito y bastante trayectoria. Pero ¿cómo pintar la identidad de un argentino? Parece ser una tarea bastante compleja, principalmente si debemos hablar de un porteño y de un provinciano. El porteño es un tipo que vive angustiado por la urgencia, vive colgado de los medios de transporte, se le endilgan muchas cosas al porteño, indiferencia, de pronto cierta inclinación a mirar por el Río de la Plata hacia el mar y mirar Europa y no mirar para adentro, pero eso no es culpa del porteño. Todo el que vive en Buenos Aires se contagia de esto. Y hay mucho provinciano que vino en representación de su provincia y se ha olvidado de lo que vino a hacer. Hay mucho provinciano olvidado de que es provinciano. Y hablo de decisiones a nivel funcionario, ¿no es cierto? Porque siempre se le echa la culpa al porteño. Yo creo que el porteño es un tipo que vive con un horizonte de caño, que es el que va agarrado cuando va en el medio de transporte, es un caño niquelado o pintado de blanco, y se agacha para ver si llegó. Y cuando bajó es porque llegó a su trabajo, se encierra en su trabajo. Cuando sale tiene el mismo horizonte acá. Le queda el sábado a la tarde para estar con los hijos. Entonces son cosas que hay que poner en la balanza para entender, como cuando se hace una broma de santiagueño. Hay una vez un santiagueño perezoso y involucramos a todos los santiagueños en una actitud que tiene que ver con el clima, porque como no sabemos el clima, que son 45 grados a la sombra, si vos te haces el ágil ahí morís deshidratado. Entonces la preservación natural, física, que se da ahí en Argelia, en cualquier lugar donde haya mucho calor, es que tus movimientos sean lentos, lo que no quiere decir que seas perezoso. Pero nosotros, cada vez que hay una broma para un tipo que no quiere trabajar, es el santiagueño. Es mentira, si hay un tipo laborioso es el santiagueño. Pero hay una suerte de canibalismo interno en la que nosotros nos desangramos en humores que son a veces muy agresivos entre nosotros mismos. Y sí creo que Buenos Aires, incluso por medio de los medios y por el espectáculo y por todo lo que genera, es una de las grandes capitales del mundo, quiere andar al ritmo de las otras grandes capitales del mundo, mira hacia afuera. Los jóvenes de acá, al mirar hacia afuera, quieren parecerse a los de allá, y los del interior quieren parecerse a los de Buenos Aires. Y ahí viene la descomposición de la identidad. Acá no había muchachos con camperas negras y cadenas. Las vieron en la serie de televisión. Y los próceres que teníamos cuando éramos chicos, y vos te vas a acordar, porque tenemos más o menos la misma edad, los próceres a imitar era el papá o el abuelo en todo caso. Y ahora son superhéroes como Rambo, como He-Man, como Rocky, como todos tipos que arreglan cosas como Batman, que arreglan todo. Y el viejo es un tilingo, no llega al 20 con el sueldo. El argentino tiene dos maneras de ser. Está el que ejerce la petulancia del poder adquisitivo con la grandilocuencia que heredó por nuestras ascendencias. El que no es hijo italiano, hijo de gallego, y después con algunas misturas más, pero la más fuerte, ¿viste? Entonces vos pensás en Sordi y pensás en un argentino, es un Sordi hablando castellano, ¿o no? ¿Viste? Esta cosa extravagante, mala cosa, hablamos así. Entonces somos hablar fuerte, eso es irritativo para cualquiera. Esto a la gente no le gusta, sobre todo cuando estás tirándole a la cara ese poder adquisitivo, o que vos tenés tanto campo y tanta vaca. Entonces eso no le gusta a nadie.
Todas las bromas que yo escuché de nosotros son contra nosotros, nunca a favor. Y lo asumo y lo cuento, porque nosotros también hacemos cuentos de gallegos que no son ciertos, o de tanos que no son ciertos. Entonces tenemos que asumir lo que dicen de nosotros. Un fuerte proceso de globalización parece que está unificando todas las conductas en el planeta, particularmente copiando modelos que llegan en especial a través de señales de la televisión desde los Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Muy pocas son europeas, salvo cuando hay comunidad italiana que dice bájenme la señal de Italia, o España, que España es, de alguna manera, es nuestra lengua, ¿no es cierto? Pero no tenemos preocupación por saber cómo anda la zona acá, ni siquiera Sudamérica. Enganchamos a veces Chile, a veces Brasil, para algún partido de fútbol que no lo podemos enganchar nosotros directamente, entonces buscamos Brasil. Pero yo creo que nos falta incluso acompañar nuestras actitudes con buena vecindad. Yo creo que en la medida que aprendamos a convivir con el vecino vamos a ser fuertes y lleguemos a ser de pronto los Estados Unidos del Sur, con una identidad, salvo Brasil, que son luso-americanos, que tiene una lengua portuguesa y que ya es local de ellos, porque los portugueses a veces no los entienden a los brasileros, como los ingleses no lo entienden a los norteamericanos, ¿no? A pesar que hoy día hablamos inglés. Entonces yo creo que es a partir de nosotros, de hacerle conocer a los chicos los valores que tenemos acá, no seguir insistiendo en descalificarnos, porque nosotros no tenemos términos medios, o somos el último orejón del tarro o somos los mejores del mundo. Un término medio. Somos la suma de todas las colectividades, más los aborígenes, que son el punto de partida de nuestra raíz con América. Esa es la raíz. Y de ahí tenemos que aprendernos, no desentendernos de ellos y tampoco querer integrarlos para borrarlos como cultura. Yo no creo que esté a punto de finalizar las naciones, porque cada una de ellas importa una tradición, importa una continuidad cultural, hasta intereses concretos, implica también la existencia de naciones, por más chicas que sean. La globalización viene por otros caminos, viene por el camino de las comunicaciones, del transporte, de las costumbres que se van unificando, de las modas que se están imponiendo en todo el mundo. Yo no creo que un aeropuerto de Pekín sea muy distinto al aeropuerto de Frankfurt o al aeropuerto de Los Ángeles, salvo en sus dimensiones. Cada vez estamos globalizándonos más en ese sentido, pero no en el aspecto nacional. Pero por supuesto que al mismo tiempo, desde hace ya varias décadas, en los países más adelantados, se están buscando formas de que las pequeñas circunscripciones nacionales vayan ampliándose por lo menos en el aspecto económico, comercial y financiero, como ha ocurrido en Europa, ¿no es cierto?, con el mercado común, como estamos tratando de empezar a hacer ahora con el Mercosur, y esto no de ninguna manera deteriora, digamos, el concepto de Estado nacional o de país que existe. Los riesgos de la pérdida de nuestra cultura están comenzando a aparecer en el horizonte y amenazan, por supuesto, nuestra propia identidad. Y esto ha comenzado también a preocupar en algunos círculos. Yo creo que de algún modo lo que hay que hacer es trabajar en el campo de la cultura para crear valores que nos sean propios, que nos sean queridos, ¿no es cierto? Entonces no nos dejamos invadir por ciertas modas culturales que hay en otros países. En Francia, usted ha visto hace un par de meses, se levantó toda la intelectualidad francesa en contra de que vinieran indiscriminadamente las expresiones de televisión que se fabrican en Estados Unidos, porque precisamente hablaban de eso, ¿no? Yo no sé si se puede llegar a tanto, no sé tampoco, y creo que fue una mala experiencia lo que se hizo en tiempo de Perón del 50 y 50, es decir, la obligación de que se interpretara música nacional y música extranjera por mitades en las radios argentinas. No dio resultados, evidentemente. Pero creo sí que si tenemos buenos poetas, buenos músicos, buenos pintores, buenos artistas, buen teatro, buenos novelistas, etc., tenemos entonces un parapeto, ¿no es cierto?, detrás del cual nosotros absorbemos nuestros propios valores culturales, los valorizamos, y bueno, las cosas que vienen de afuera vienen, y no está mal que vengan, porque no podemos estar aislados del mundo, tenemos que tener también una ventana en el exterior, pero llegarán las cosas que nos convienen o que podamos absorber, sin que esto deteriore nuestra
identidad, porque no se puede usar otra palabra. Yo creo que todo lo que es apresión es rechazado por la gente. Por eso yo insistí en que me prestaras atención a lo que yo había propuesto y que se me aceptó. La música en los recreos, mientras jugás, que es lo que más grato ocurre en un niño que está en edad escolar. Y fíjate cuál es el plan. Primera hora, música con todos ritmos del norte. Segunda hora, toda el litoral. La tercera, Cuyo y Centro. Y la cuarta, música ciudadana y del sur. ¿Entendés? Entonces, al cabo de 5 años de escuchar, y eso con una gran variedad de intérpretes y de ritmo, en el 6º grado ya se le da nociones a este muchacho. Y en el 7º se le toma la lección. Entonces, cuando él sale para el secundario, ya sabe, con la misma firmeza que dice encantado Pausá, encantado Landesina, encantado Martínez, va a poder decir argentino. Porque va a conocer a sus poetas, va a conocer a sus músicos, va a conocer el valor de sus símbolos, va a haber aprendido el himno, va a haber aprendido Aurora, haber aprendido la marcha de San Lorenzo y va a saber por qué la canta. Entonces vamos a tener un guricito armado, como para que no lo voltee cualquier viento. Ahí, a partir de ahí, el que elija. Pero lo aprendió mientras jugaba. ¿Y con los jóvenes qué se? Va a pasar a ser el joven. Los que ya están ahora. Bueno, yo posiblemente tenga un regreso a aquel guitarreada de una gaseosa, pero lo vamos a hacer con una yerba, que es la que me paga a mí ahora las banderas y los casés. La yerba que me auspicia. Y me va a auspiciar ese programa porque vamos a hacer volver a hacer cantar a los jóvenes. Y involucrado con esto, no solo vamos a hacer cantar las regiones, sino que va a haber nuevos autores y nuevos compositores para que canten los jóvenes. Y entonces creo que vamos a despertarle al joven un amor natural por su pago y un orgullo natural. Cuando yo me fui a Cosquín, yo quería que nombren mi pueblo. Lo mío fue un accidente. Después gané y me invitaron a venir, pero yo quería que nombren mi pueblo. Y yo creo que cada provinciano tiene la misma intención. Por eso yo en ese programa de radio, Mano a Mano con el País, les pido que me cuenten la historia del pueblo. Y no sabés las ternuras que me llegan por carta de la gente que me cuenta cómo nació su pueblo, por qué se llama así, cuántos son. Hay pueblos de 300 o 400 habitantes. Y cuando vos los nombrás, empiezan a aparecer llamados telefónicos. Le agradezco que lo haya nombrado, no figura ni en el mapa. O sea que el amor está ahí, el sentimiento está ahí, que simplemente hay que despertarlo. Para tener una clara conciencia de los riesgos que puede enfrentar una sociedad sobre la pérdida de su identidad, le preguntamos justamente a Luis Landricina cómo veía él esta situación. Fíjese qué conceptos nos dijo. Yo dije una vez, cuando las cosas con las papas quemaban en el tema de la expresión de lo nacional, dije que a un país se lo puede matar sin disparar un solo tiro, simplemente con sacarle su lengua y su música. Y estamos en camino de eso.